Bienvenidos a tu canal Millas de Conocimiento, al solucionario de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAM 2019-1, área lenguaje. Quien te saluda es el profesor Jorge Luis Oncoy. Pregunta número 1. En su clase de interculturalidad, un profesor expone sobre el contacto de lenguas en el Perú y en particular en Ancash, y hace hincapié en los privilegios sociales y políticos de los que goza el español. En esta situación y en relación con el bilingüismo, se puede afirmar que se está hablando sobre. Ahí vemos las alternativas. Nos encontramos en el tema la lengua. A partir de esta imagen podemos afirmar que existen dos grandes familias lingüísticas, las familias andinas y las familias amazónicas. La más numerosa desde ya es la familia amazónica. La diglosia es el bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios superiores. El habla. El habla es un acto individual del ejercicio del lenguaje mediante su realización oral o escrita. La normativa es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. La comunicación. Esta es una transmisión de dos señales mediante un código en común entre el emisor y el receptor. Los dialectos. Es una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua, es decir, tenemos la lengua del quechua en el Perú. Esta a su vez tiene subvariedades. Por ejemplo, tenemos un quechua sureño, un quechua central, un quechua norteño. En el caso de Ancash también tenemos un quechua guailino, tenemos un quechua de la zona de Conchucos, un quechua de la zona de Vertientes. Entonces podemos ir viendo que estas vienen a ser las variedades, es decir, los dialectos. Y enfocándonos a la pregunta número 1, nos dan un término importante, privilegios a tener en cuenta. Entonces, revisando las alternativas y revisando los conceptos, podemos darnos cuenta que la diglosia tiene que ver con los prestigios o privilegios superiores. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la alternativa A, la diglosia. Pregunta número 2. Marque el enunciado verdadero sobre el lenguaje humano. Nos encontramos en el tema el lenguaje. Alternativa A. La doble articulación del lenguaje se desdobla en morfemas y fonemas. Eso es correcto. B. El lenguaje es un elemento complementario de socialización. Falso. El lenguaje no es complementario, sino que es fundamental. C. Los animales también tienen su lenguaje, como el lenguaje de las hormigas. Falso. Los animales no poseen lenguaje, ya que el lenguaje es exclusividad del ser humano. Los animales poseen comunicación. D. El lenguaje es una facultad humana que no solo utiliza signos orales, sino también otros medios. Esta también podría ser la respuesta. E. Se llama lenguaje al idioma concreto que comparte una comunidad de hablantes, como el español o el quechua. Recordemos que para ser idioma no es requisito fundamental la comunidad de hablantes. Lo fundamental es que esté estipulado en la Constitución Política del Perú, como lo es en el caso propio en el artículo 48. Entonces, para ser idioma solamente basta que esté oficializado. Entonces, es falso. Entonces, tenemos aquí dos posibles respuestas, la A y la D. Analizamos.
La doble articulación del lenguaje se desdobla en morfemas y fonemas. Eso es correcto, según el planteamiento de Ferdinand de Saussure en su libro Curso de Lingüística General, donde nos habla sobre el signo lingüístico y en específico la doble articulación. La doble articulación tiene que ver con morfemas y fonemas. En los morfemas vamos a ver el tema de género y número. En el caso de la palabra gatos, vemos el género con la vocal O y con la consonante S el número. Los fonemas lo veremos en la siguiente pregunta. Ahora, la alternativa D. Vemos que la palabra medios no se puede aplicar al lenguaje. Lo que sí se puede aplicar es el tema de signos orales. Entonces podría ser signos escritos. Entonces, por ende, no es la respuesta. La respuesta a esta pregunta es la alternativa A. La doble articulación del lenguaje se desdobla en morfemas y fonemas. Pregunta número 3. Marque la alternativa que contenga el fonema consonántico K en cada una de las palabras. Ahí tenemos las alternativas. Nos encontramos en el tema fonología. ¿Qué es el fonema? Es la unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados. Por ejemplo, la palabra paz está constituida por 3 fonemas: P, A, Z. En el español tenemos 24 fonemas, de los cuales 5 son vocálicos y 19 son consonánticos. Nota. La letra C, cuando va ligado a la vocal A, vocal O y la U, nos encontramos frente al fonema K. La letra C, cuando va ligado a la vocal E y a la vocal I, nos encontramos frente al fonema S. Ahora vayamos con las alternativas. Continente suena como K. Contacto suena como K. Célebre suena como S. Por ende, no es la respuesta. B. Cuna suena como K. Cero suena como el fonema S. Y contradicción suena como el fonema K. Por lo tanto, ya no es la respuesta. Alternativa C. Casa suena como el fonema K. Queso, igual. Carro, igual. Aquí está la respuesta. Alternativa D. Celular suena como el fonema S. Quimera, como el fonema K. Cena, como el fonema S. Por lo tanto, ya no es la respuesta. Alternativa E. Kaki suena como el fonema K. Cítara suena como el fonema S. Y club suena como el fonema K. Entonces, ya tenemos la respuesta y es la alternativa C. Pregunta número 4. Son silabeos correctos, excepto. Ahí vemos las 5 alternativas, el tema, el silabeo y sus reglas. El término aquí a tener en cuenta es excepto. No nos están solicitando los silabeos correctos, sino que nos están solicitando la excepción. Siendo así, empezamos. Alternativa A, obstáculo. Está silabeado correctamente. No es la respuesta. Alternativa B, exhalar. Aquí vamos a ver el tema de excepción, porque la letra X puede ir unida a la vocal A. Entonces, aquí está la excepción. Por lo tanto, es la respuesta. Alternativa C, perspicaz, correctamente silabeado. Huésped. Hues, por el tema de ditongación, está unida, y pet
que vendría a ser la otra sílaba, correctamente silabiado. Carretera también está correctamente silabiado. Entonces, la respuesta por excepción viene a ser la B. Pregunta número 5. Elija la alternativa que tiene una oración desiderativa. Ahí vemos las 5 alternativas. Tema: clases de oraciones. El término a tener en cuenta es desiderativa. Recordemos que la desiderativa es deseo, anhelo, y términos que pueden ir asociados a este son quizá, tal vez, ojalá. Empecemos. Alternativa A. No estoy nervioso por los resultados. Más bien estoy relajado. Esta no es una oración desiderativa. Por lo tanto, no es la respuesta. Alternativa B. Dice que lo ha hecho por el bien de su familia. Tampoco hay deseo. Por lo tanto, no es la respuesta. Alternativa C. Ojalá que el Perú gane la próxima Copa América 2019. Aquí sí encontramos un deseo, un anhelo, lo cual es que el Perú deba ganar la próxima Copa América 2019. Por lo tanto, esta es la respuesta. Y el término desiderativo es ojalá. Alternativa D. Los compromisos con el pensamiento libre se cumplen primero con uno mismo. No encontramos la situación de deseo ni anhelo. Por lo tanto, no es la respuesta. Alternativa E. La lectura constituye un medio para el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia. Tampoco vemos ese deseo, ese anhelo, por ende no es desiderativo. Ya tenemos la respuesta y es la alternativa C. Ojalá que el Perú gane la próxima Copa América 2019. Pregunta número 6. Marque la alternativa en la que se haya usado las mayúsculas correctamente. Ahí tenemos las 5 alternativas. Tema: uso de mayúsculas. Alternativa A. Le enviaremos una carta notarial el lunes 25 de marzo. Se escriben con mayúsculas solamente nombres propios, nombres de lugares. Y cuando dice aquí carta notarial, eso se refiere a un documento, por lo tanto se debe escribir con minúscula. Y los días de la semana y meses del año también con minúscula. No es la respuesta. Alternativa B. El Papa Francisco dio su bendición a los fieles. Papa, recordemos que es un sustantivo común. Por lo tanto, se debe escribir con minúscula. No es la respuesta. Alternativa C. Mi libro favorito es La mala hora. Debe escribirse con minúscula, mala y hora. Por lo tanto, no es la respuesta. Alternativa D. Vimos al presidente Vizcarra y al ministro del Solar. Nombre propio, Vizcarra, y del Solar es el apellido. Está correctamente escrito con mayúscula. Es la respuesta. Alternativa E. Lo único que me hace bien cuando me duele la cabeza es el ibuprofeno. Este último término es un sustantivo común. Debe escribirse con minúscula. No es la respuesta. Como ya te habrás podido dar cuenta, la alternativa D es la respuesta a la pregunta número 6. Pregunta número 7. ¿Cuántas tildes se requieren en el siguiente párrafo en el que se han obviado todas? Ahí tenemos las 5 alternativas. Tema: tildación. Doblemente sanmarquina, como le gusta decir. 1. Por haber estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y 2. Por haber nacido en el pueblo de San Marcos. Ancas.
Anca se tilda por ser una palabra grave y no termina en N, S ni vocal. La nueva ministra de Educación. Educación se tilda por ser una palabra aguda y termina en N, por ende se tilda. Flor Pablo es una mujer que salió, se tilda, la mayor fuerza de voz o el acento recae en O. De abajo y ascendió, se tilda también porque la mayor fuerza de voz recae en dio. Por sus méritos, la mayor fuerza de voz recae en me, por ende es una esdrújula. Nadie le facilitó, ahí está la mayor fuerza de voz, es una aguda y por ende se tilda. Tenía, facilitó la vida, tenía es una palabra grave, tildación disolvente, ayato, por ende es grave, y se tilda. 6 años cuando tuvo que abandonar su pueblo para mudarse con toda su familia a la capital. Más, ese más de cantidad, y específicamente, específica es una palabra esdrújula, y recordemos que las palabras que tienen tilde unidas al sufijo mente conservan su tilde, como en este caso. Al entonces emergente distrito de Comas. Contamos. Ancash 1, educación 2, salió 3, ascendió 4, mérito 5, facilitó 6, tenía 7 más 8 y específicamente 9. Entonces, ¿cuántas requieren tilde? 9. Nuestra respuesta y la alternativa es la B. De esta manera hemos llegado al final del solucionario de la UNASAM 2019-1 del área de lenguaje. No olvides suscribirte al canal Millas de Conocimiento y activa la campanita para que estés informado de nuestras nuevas publicaciones.